buenas. Esto es siempre un tránsito, no sé si planetario, pero es como un reconocimiento de algo que trasciende de alguna forma lo que yo puedo percibir en un momento determinado. Y cuando veo todo lo que hay en el exterior, me pregunto, ¿qué hago aquí yo? ¿No? Es una pregunta permanente, porque en realidad no vengo a contarles nada, ya que ustedes saben perfectamente todo lo que yo soy, porque como decía Felipe hace un momento, adentro y afuera es simplemente una percepción subjetiva que nos impide centrarnos en el instante. Yo me he sentado por aquello de la paridad, ¿saben? ¿No? O sea, estamos en la misma dinámica. Y quiero empezar diciendo que la filosofía de la terapia floral plantea tres miradas. Una mirada tiene que ver con resguardarse del mundo, buscando la seguridad como consecuencia del miedo. La otra mirada es un movimiento conquistador del mundo a través de la ambición, también desde el miedo. Y por último habría otra mirada que tiene que ver con la conciencia de ser mundo, y entonces aparece el servidor, que lo que promueve es que los demás se hagan conscientes de que también el mundo son. Yo puedo tener miedo a Saturno, puedo querer conquistar Saturno, o puedo ser Saturno y vivir la experiencia arquetípica desde él con la conciencia limitada de la apariencia de persona que podéis ver, siendo Saturno quien está haciendo todo el proceso desde el punto de vista de exploración como arquetipo. Si eres fuego, ¿cómo podrías quemarte? ¿Dónde pones la conciencia? Es decir, yo les voy a pedir ahora que pongan la conciencia en el dedo gordo del pie derecho, por favor. ¿Sí? El dedo gordo del pie derecho lleva ahí toda la mañana, pero ustedes se acaban de hacer conscientes de él. La conciencia es un vehículo espacial, es un elemento primordial que tiene que ver con una realidad que el humano se la adjudica porque es la primera vez que la conciencia sabe de sí a través de un vehículo espacial. Yo a la Tierra le llamo parque temático. Y nos han traído al parque temático con una intención, que es que exploremos lo que somos a partir de la limitación que representa el mundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto, ¿no? O sea, podemos colocarnos en la seguridad del detenimiento, nos podemos colocar en la búsqueda de la conquista para poder gobernar el mundo y así poseerlo, o nos podemos colocar desde la perspectiva consciente de la entidad arquetípica que no está en el tiempo, pero que gracias al tiempo empieza a saber de sí en su proceso de exploración personal. Permítanme la expresión personal, porque el arquetipo también es persona. En ese sentido, trascendente del no tiempo, donde moran los arquetipos. Pero habría que preguntarse qué es el arquetipo, porque es como que venimos hablando desde hace mucho tiempo del arquetipo, y lo que se dijo del arquetipo ya no es, porque gracias a hablar del arquetipo, el arquetipo sabe quién es. ¿Sí? Esto, sí, yo soy, es que vengo del sur, vengo de España, entonces me gustan los trabalenguas, que son como paradojas para impactar la mente y hacer trascender la idea que uno sabe. Porque cuando uno cree que sabe, ya no va a saber nada más. Entonces la evolución, desde el punto de vista del planteamiento que traigo, tiene que ver con dejar de repetir lo que se dijo, porque lo que se dijo ya no es. Entonces no tenemos ni idea de qué estamos hablando, por lo tanto podemos hablar de lo que estamos experimentando. Y lo que estamos experimentando no lo está haciendo el yo, que está valorando, adjudicando, estructurando, determinando y finalmente concluyendo. Cualquier conclusión es una detención de la experiencia arquetípica. Somos proceso. Y el proceso no es del yo, el proceso es del arquetipo, que a través de la limitación temporal empieza a saber quién narices es. ¿Sí? Entonces, yo no soy como un amasijo de contradicciones kármicas
yo soy el que soy sabiendo quién soy gracias a la limitación aparente de lo que vivo cuando digo quién soy. ¿Sí? Es decir, eso me permite estar alerta permanentemente para saber de mí, porque ¿quién soy yo? Todo lo que no sé de mí. Porque lo que sé de mí me limita en lo que soy. Por lo tanto, ¿dónde tengo que estar yo permanentemente? Abierto permanentemente a saber quién soy. ¿Y cómo sé quién soy? Dejando atrás la repetición de lo que fui. Por lo tanto, si yo hablo de Marte como hablaban los romanos, ¿qué ha sido de Marte en todo este tiempo? ¿No ha estado participando de la vida humana? Seguramente Marte ya no tiene nada que ver con Ares, ni Saturno con el tipo de la guadaña. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos explorando el universo no temporal a través de la manifestación temporal de esa semilla de otro tiempo que podemos percibir aquí a través de la experiencia humana. ¿Pero qué hace el humano? Se adjudica la experiencia. Y dice, ay, esto soy yo, esto es lo que hago yo, es que estoy muy marcial, es que estoy muy saturnal, etcétera, etcétera. No. Saturno se deja ver gracias a la sensación que te produce y a partir de ahí él en ti puede saber quién es. Esto es evolución. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma no es mejorar el paradigma anterior, es ponerlo del revés. ¿Me explico? La mejora de algo es la continuidad de lo que había. A mí me gusta mucho los arcanos, ¿no?, del tarot y el colgao o el ahorcao, como le quieran llamar, ¿no? Pone de manifiesto precisamente la inversión de la mirada. No es lo mismo que yo busque a mi espíritu, que mi espíritu sepa de mí. ¿Dónde pongo yo la conciencia? ¿En el dedo gordo o en el chakra corona? ¿Cómo veo yo el mundo desde cada una de esas propuestas? Pues bien, yo creo que la vanguardia de la conciencia no temporal en el tiempo, que empieza a preguntarse qué sentido tiene la experiencia en el tiempo, debería empezar a trascender la idea de que la experiencia en el tiempo tiene que ver algo con el que está haciendo la experiencia. Es decir, la experiencia no es para nosotros. No tiene nada que ver con el desarrollo personal. Cuando se habla de evolución, se habla de disolución. Y la disolución de aquello que creo ser yo, que va a dar paso a lo que ha sido, como consecuencia del proceso de autoconocimiento que está viviendo a través de la creencia que tengo yo. Bueno, esto es terapia floral evolutiva. ¿Sí? Es decir, y le puse evolutiva por desmarcarme de la terapia floral clásica. Es decir, no tengo nada en contra de nada, pero cuando la terapia floral empezó a fomentar la idea de que los protagonistas de la terapéutica eran las flores, los botes, y se empezó a hablar de remedios como elementos sintomáticos para, en un momento determinado, eliminar síntomas, sin preguntarse qué sentido tiene el síntoma en la vida del proceso experiencial que está haciendo el arquetipo a través de esa personalidad. Es decir, ¿para qué te lo vas a preguntar? Es malo, hay que quitarlo. Mire, yo le hago un juego a mis alumnos, ¿no? Le digo, piensen en un animal. Y a continuación le digo, ¿alguien pensó en el escarabajo pelotero? No ha habido ni uno en más de 30 años de formación. No, piensen en una zona del cuerpo. Ni uno piensa en el intestino grueso. Cero. Pero miren esto. Sin escarabajo pelotero no habría sabana y sin intestino grueso no habría cuerpo. ¿Quién se pide Judas para la próxima encarnación? ¿Me van siguiendo, no? Entonces,
Es decir, ¿qué es la evolución? La aceptación de lo que es en el proceso que vivo, que es la consecuencia de la necesidad de lo que soy sin saberlo. No lo sé, pero estoy siendo como consecuencia de la experiencia que estoy viviendo. Y no la estoy viviendo yo, sino que él, al vivirla en mí, se reconoce. ¿Para qué son las esencias florales entonces? Para facilitar el tránsito consciente de la experiencia del alma a través de un vehículo temporal limitado por sí mismo. Para eso son las esencias florales. Las esencias florales no se hacen o no las crea Bach o no las desarrolla. ¿Por qué? Porque las esencias florales son coagulaciones lumínicas de arquetipos celestes. Es decir, se trabaja con información. Miren, para que... Dice que vale un botón de muestra, ¿no? Igual no se ve bien, pero esto es un pen, un lápiz de memoria, que tiene 1 terabyte. A mí me preguntaron una vez en una entrevista de radio, tenía 5 minutos, y me preguntaron, ¿qué es un terapeuta? ¿No? Y yo dije, 1000 gigapeutas. Porque claro, ¿cómo le explicas a una señora de la radio qué es un terapeuta? ¿Verdad? Cuando Edward Bach decía que el terapeuta es un agente del plan de la evolución, me preguntaría, ¿la evolución de quién? Porque todo tiene que ser para nosotros, es decir, todavía no tenemos conciencia de que nosotros no somos importantes. Es más, y esto a veces cuece, nosotros no existimos. Bueno, ya sé que esto no... Según a qué hora, con un par de piscosagües, lo mismo se va entendiendo. Bueno, iba a lo del pen, a lo de la memoria, ¿sí? Miren, supongamos que ustedes tienen, todas y todos, tienen un PC, un portátil, un computador. Y yo voy a descargar el terabyte en todas sus unidades portátiles. ¿Qué pasa con la información que tengo aquí? Que sigue estando aquí. Por eso el Gita dice, con un fragmento de mí he creado el universo y yo permanezco. ¿Por qué? Información no es energía. Y esto no son remedios vibracionales. Porque la vibración es una malla estructurada que la información sostiene para que coagule en la materia una apariencia. Nosotros somos apariencias coaguladas de formatos de información de un campo completamente ininteligible para la mente humana. Sin embargo, si permitimos alzar la conciencia a esa dimensión de nosotros mismos, donde no somos yo, ni siquiera persona, podemos empezar a entender el sentido de la enfermedad, el sentido de la vida y el propósito de nuestra experiencia. Pero para eso hay que empezar a introducir, desde la terapia floral, que es lo que yo traigo, una vía que está directamente relacionada con el proceso iniciático de la conciencia, no digo del ser humano. Es decir, cuando el ser humano, vamos a decirlo así, la persona, cualquiera de nosotras, se ilumina, se da cuenta que nunca existió. A mí me preguntó una alumna, aquel día yo estaba un poco... no estaba muy fino, ¿no? Y me preguntó una alumna, ¿y yo cuándo me iluminaré? Y yo le dije, tú nunca. Luego se lo expliqué, ¿no? Es decir, luego se lo expliqué. Es que no es que tú te iluminas, es que tú desapareces. Y entonces aparece la iluminación, pero ya no estás tú. ¿Sí? Y claro, esto, en una propuesta, vamos a decir, de espiritualidad de bote, como yo le llamo, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere progresar, todo el mundo quiere ser mejor, todo el mundo quiere alcanzar más iluminación, despertar los chanclas y todo ese tipo de cosas, ¿no? La espiritualidad es el arte de estar conscientes ahora, viviendo lo que se vive, porque eso es todo Dios, todo el tiempo.
No hay nada, absolutamente nada, que no sea una experiencia vital estructurada de acuerdo a la conciencia superior del ser. ¿Y qué hacen las esencias florales? Facilitar la conciencia del tránsito haciendo participar a la personalidad del proceso con naturalidad. Con naturalidad. Esto es lo que explica Edward Bach. Es decir, Edward Bach lo primero que hace es que elabora 12 remedios. Esto ya lo he contado. Y esto también. La foto es bonita, ¿verdad? Ya lo conté. Lo primero que hace Bach es elaborar 12 remedios. 12 remedios porque, esto ya lo he dicho también, disculpadme. No estoy sincronizado con esto. Bueno, lo voy a dejar aquí. 12 remedios. Hace 12 remedios que los va a denominar remedios tipológicos o remedios de personalidad. Y él dice, cada vez que una persona, un tipo de persona, que lo podríamos emparentar con las 12 puertas zodiacales que permiten la entrada al parque temático Tierra, es decir, en el parque temático Tierra hay 12 puertas y depende por dónde entre puedes ir a unas atracciones o a otras. O sea, si entras por aquí, no puedes ir a aquellas atracciones. Luego estás en el parque temático y estás viendo a alguien en una atracción y dices, yo quiero esa, no traes ticket. No traes ticket porque has entrado por otra puerta. Lo primero, como proceso natural de desarrollo de la conciencia, es aceptar la puerta por la que has entrado. Y esto es lo que más le cuesta a la gente. Porque cuando te dicen, ¿cuál es tu puerta? No, esa no puede ser. Yo me pido Acuario, O sea, dame Acuario, a mí no me vaya a dar Capricornio, es serio. Pero es que tú no lo has elegido. Bueno, lo has elegido tú cuando no eras tú. Y ahora cuando estás aquí te empiezas a dar cuenta de lo que has elegido y crees que no lo has elegido tú, te quieres poner una demanda. Y entonces yo le digo a mis clientes, porque también trabajo de terapeuta, le digo a mis clientes cuando llegan a la consulta y quieren poner la demanda, yo tengo un documento como tipo burofax para mandar a Dios. Y se lo doy. Y que ahí haga la reclamación pertinente. Es decir, si no hay aceptación de la puerta que has elegido, no hay nada más en la vida porque te apeaste de ella. Las esencias florales, ¿qué fomentan? La aceptación. Es decir, uno empieza a sentirse bien en sí mismo. Hasta entonces no ha empezado nada. Nada. Es decir, hay mucha gente que se va del parque temático sin haber disfrutado ni una mejilla de una de las atracciones del parque temático, porque se tiró toda la vida diciendo que había tenido que entrar por otra puerta. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del terapeuta? En favorecer el entendimiento procesal que lleva a su cliente a aceptar quién es. Dice Bach, el primer deber del médico es ayudar al paciente a conocerse a sí mismo. ¿Para qué? Si te conoces, ya no te quejas. Y a partir de ahí empiezas a conocer tus talentos. Y dice otra cosa que también es muy bella. No luches contra tus defectos, desarrollas la virtud. ¿Por qué? Y esto es lo que quería representar aquí. Solo hay una fuerza en el universo, que es el amor. El miedo es la ausencia de amor. El miedo no existe. El miedo lo sentimos porque nos negamos a amar. Y nos negamos a amar porque queremos tener razón. No, yo no elegí esta puerta, yo no elegí esta puerta. Y si tú dices que no has elegido la puerta, tendrás razón, pero vivirás en el miedo y no podrás sentir el amor. Entonces, para que el amor empiece a ser una expresión natural en ti, tienes que aceptar que lo que estás viviendo no puede estar fuera de él. Las esencias florales favorecen la conexión empática con ese punto evolutivo arquetípico que hace que tú percibas la vida como una expresión de ti. Ya no hay una vida fuera y tú que luchas contra ella, sino que hay una integración completa y eso se denomina plenitud. La plenitud no tiene nada que ver con la felicidad.
La felicidad es un input que llega como consecuencia de la satisfacción, pero la plenitud es la consecuencia de estar consciente en el ahora, viviendo como eres y sintiendo que lo que vives es lo que has de vivir. Cuando eso se da, se ha encarnado. Hasta entonces uno ha nacido, pero se está peleando con la vida. En este momento, y hoy especialmente, ¿no?, con ese punto 11-11 que se viene hablando de mucho tiempo, a ver, da igual cuántos 11-11 haya. Como aquí no cambies, no lo vas a ver. Da exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo que ves es lo que aceptas que puede ser si vives desde ello. Si no vives desde ello, da exactamente igual. Bueno, la información de las 12 tipologías de personalidad que Bach coagula, y ahora vamos a ver algo que quiero... Miren, me han dicho que no me vaya muy para atrás, que no se me ve. Entonces hasta aquí. Arquetipo, ¿sí? No sabemos lo que es un arquetipo. Dejemos de decir que es un arquetipo, porque no tenemos ni idea de lo que es un arquetipo. Cuando el arquetipo llegue a ser consciente del arquetipo fuera del campo de limitación de una mente humana, podremos hablar del arquetipo con conciencia. Hasta ahora deberíamos de insinuar. Le llamamos arquetipo para ver si aparece. Pero cuando alguien define un arquetipo, a mí me da la risa. Es como cuando alguien hace una cordada por una cordillera y cree que es la única posibilidad que existe de subir al monte. Luego llega un amigo mío que tiene helicóptero y está en lo alto hinchándose a reír del otro. Sí, veis esto, ¿no? Entonces, cuando yo digo que eso es lo único que puede ser, estoy limitando la actualización del ser. Entonces, este arquetipo, que le voy a llamar OAC, si saben de flores, pues es uno de los remedios florales, pero aquí no es un remedio floral. Aquí es un campo de información, que le vamos a llamar arquetípico. Ese campo de información, cuando entra dentro del marco espaciotemporal de este parque temático que llamamos Tierra, aparece como estalactita en el mundo mineral. Aparece como roble en el mundo vegetal. Aparece como hormiga en el mundo animal. Y aparece como la actitud laboriosa en el humano cuando se conecta con esa fuerza. Pero OAC no es que la estalactita sea perseverante, es que la perseverancia que es OAC se muestra en la estalactita. Y yo cuando veo la estalactita digo, wow, la perseverancia. Pero no es que la estalactita sea perseverante, no es que la hormiga sea perseverante, es que en la hormiga, en el roble y en la estalactita yo veo al arquetipo. Y gracias a las modulaciones de la información en el campo terrestre yo estoy conociendo al arquetipo que soy yo sin saberlo. Entonces, ¿cuándo utilizo OAC? Pues utilizo OAC, en este caso, cuando las limitaciones de la personalidad están emparentadas con el campo de información que OAC representa. Decía un antiguo sufí alquimista andalusí que no es el sol, ni el león, ni la víscera corazón, a lo que ellos, los filósofos, llaman sol, sino a la fuerza que da vida a todas ellas. Cuando Edward Bach elabora los remedios florales, no está haciendo una flor, no está sacando la base bioquímica, la materia activa de la planta. No, está trasvasando la información. ¿Por qué? Porque cuando yo miro a la estalactita como un campo de información coagulado, ahí está la información del no tiempo, hecha forma para que yo pueda entender la fuerza que vive en otra dimensión. Y eso es lo que hacían los alquimistas. Los alquimistas extraían la información de la apariencia y podían trabajar con ella. Y eso fue lo que hizo Bach. Empezó por 12 y decía, no tengas en cuenta la enfermedad, sino el tipo de persona que la vive. Y entonces son 12 personas, 12 tipos, 12 fuerzas, 12 signos zodiacales, lunares, luego veremos que él habla de la luna, y por lo tanto un remedio para cada uno. Ah, qué bien, Bach lo había logrado. Sin embargo,
pues empieza a dar, y esto dice él, le empieza a dar el tipo, el remedio tipo al tipo y no hace efecto. Y entonces se da cuenta que tiene que hacer remedios más potentes y hace 4, que están relacionados con los 4 elementos o con los 4 temperamentos, que luego lo vamos a ver. Y luego hace 3 más, que está relacionado con las 3 fuerzas, con el animus, con el ánima y con el sí mismo o plenitud. Y con todo eso lo hace, no lo dice, la terapia floral clásica no lo pesca, y yo un día me doy cuenta y creo el mandala arquetípico de la Escuela Andalusí, que es con lo que trabajamos, porque las 38 flores de Bach no es una colección de flores, es un sistema psíquico que representa el proceso evolutivo de lo arquetípico a través de la apariencia humana. Y cuando eso se estudia, yo puedo incidir en cualquier área por empatía evolutiva de lo que representa el remedio como parte psíquica de lo que el individuo necesita activar desde su psiquismo para aceptar el momento que vive y desplegar sus talentos en relación con lo que está viviendo. No se trata de que si la persona tiene miedo se le da mimulus. No se trata de que si la persona está deprimida se le da gentian. Se trata de entender el momento evolutivo de la persona. Y esto, si se relaciona con la astrología, al levantar una carta, y como se hacía antiguamente una decumbitura, ¿no?, desde el punto de vista astrológico del momento que llega el paciente a la consulta, yo, porque tengo esos remedios que son símbolos arquetípicos que están relacionados con la carta, puedo hacer una secuencia específica de acuerdo a la carta que estoy leyendo. Porque hay una sinergia total entre los símbolos de los 38 remedios con el mapa astrológico, que en definitiva sigue siendo una representación del psiquismo de esa persona y de lo que está viviendo. Me voy a pasar... había preparado unas cosas muy bonitas, pero... Esto lo decía Jung, pero como Felipe ha hablado de Jung un buen rato, me lo salto. Miren esto, ¿creen ustedes que hizo Edward Bach 12 remedios porque se le antojó? Miren, esto es lo que conocemos popularmente y a mí me dicen luego, ¿no? Eso es Aries. No te equivoques. Ese es el símbolo con lo que tú relacionas Aries. Pero eso no es un símbolo astrológico, sino que la astrología lo utiliza para mantener una línea tradicional con un tipo de información. Pero, qué casualidad que haya 12 signos zodiacales y haya 12 apóstoles. Y qué casualidad que haya 12 trabajos que hizo Hércules. Y qué casualidad, ¿verdad?, que haya 12 tribus de Israel, o 12 dioses romanos, o 12 dioses griegos, ¿verdad? Claro, si yo busco la información cultural de la época, de lo que significaba Ares o de lo que significaba cualquier otro y lo que significaba el apóstol de Jesús que está en relación con... Eso es un trabajo que yo hice hace unos 15 años que se llamó Proyecto 12, donde yo relacioné a través de una investigación que me llevó un montón de años todas las apariencias de culturas diferentes vinculadas en torno al 12 arquetípico. Entonces, si yo sé que la letra hebrea de las 12 letras simples tiene una connotación de un orden trascendente espiritual y sé que el apóstol correspondiente y sé que el trabajo de Hércules correspondiente, ¿yo qué estoy ampliando? La conciencia del arquetipo. Es decir, estoy viendo al arquetipo en acción. ¿Qué pasa si yo me quedo nada más que con la respuesta arquetípica de la astrología de acuerdo a un signo zodiacal? Que me estoy perdiendo toda la información experiencial de la humanidad como un arquetipo que ha hecho experiencia en el tiempo. ¿Y qué pasa si yo determino que ya sé lo que es el arquetipo zodiacal específico y no estoy explorando como consecuencia de la manifestación del arquetipo en mí al arquetipo que soy viviendo en el tiempo? Pues que el arquetipo jamás podrá llegar a saber quién es.
¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos el proceso evolutivo del arquetipo conociéndose a sí mismo. No lo paremos. No lo paremos. Mantengamos una actitud de exploración. Abrámonos a explorar. Yo cuando viene una persona a la consulta digo, vas a explorar Chicory. No le digo, tú eres Chicory. No, vea qué Chicory eres. Madre mía, Chicory. ¡Wow! No, le digo, vamos a explorar Chicory. Sí, Chicory está emparentado con Escorpio. Es la reina del sistema para mí. Le tengo mucho cariño a Chicory. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? No, tú no eres Chicory. Estamos aprendiendo de Chicory gracias a ti. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, no limitemos, no busquemos lo negativo. ¿Por qué cuando vemos algún comportamiento limitante hacemos una foto fija de ese comportamiento adjudicándoselo a ese arquetipo y perdemos de vista que en la misma parcela evolutiva está el talento que si se fija y se mantiene en la mente nos va a ayudar a desplegar? ¿Verdad? No repitas que no quieres tener miedo. Repite, quiero amar. Vean la diferencia. Porque en el acto de querer amar se dispone el amor en mí. Y en el acto de negar lo que siento se refuerza. Por lo tanto, en el ámbito terapéutico hay que trasladar a la persona los talentos emparentados con la limitación que aparece. Porque son totalidades. Yo le decía el otro día en clase a un grupo de alumnos, ¿no? ¿Qué es una rosa? Y lo explican, ¿no? Digo, no, eso es la flor de la rosa. La raíz de la rosa también es rosa. Y si no hay raíz, tú no vas a poder coger un capullo. Pero nosotros, ¿dónde ponemos la mirada? En el producto agradable y satisfactorio para la necesidad del yo, no para la conciencia del alma, que no debería de hacer ningún tipo de valoración al respecto de lo que está viviendo, sino encontrar el sentido profundo de la transformación que se vive en ese acto. Y eso debería ser la línea terapéutica, es decir, ayudar a la persona a sostenerse en el proceso, porque todo proceso es un proceso exacto, que tiene que ver con una necesidad que nos trasciende. A veces no es fácil ni cómodo, pero para eso están las esencias florales. Bueno, miren. Para ir... sí. Esto es una broma de mi hijo. Sí, es que él es informático. Y me dice, te voy a poner una foto, papá. Y claro, me ha puesto la foto. En un código. ¿Sí? Ahí está la foto. ¿Por qué yo no puedo ver la foto? Porque no entiendo el código. Pero esta es la foto. Luego me dijo, está detrás. Está detrás. Esa es la foto. Pero si yo quiero trabajar en HTML, tengo que poner eso para que aparezca la foto, si no la foto no aparece. Es decir, ¿qué código queremos aprender? ¿Desde dónde estamos mirando el arquetipo? ¿Desde el código terrestre o podemos aprender un código celeste para poder entender las manifestaciones terrestres que no las podemos entender cuando estamos atorados en el yo? La filosofía de la terapia floral está basada en el código celeste. Por lo tanto, si no hay un cambio de paradigma en la mente del terapeuta que utiliza las esencias florales, lo que está haciendo es medicina floral o psicología floral, pero no está haciendo terapia floral, porque la terapia floral nace para erradicar la ignorancia. Y la ignorancia es la consecuencia de no conocerse a sí mismo. Por lo tanto, el único propósito de la terapia floral, y en este caso la línea de acción de la terapia floral evolutiva, es favorecer el entendimiento y la aceptación procesal del individuo como un alma que se hace cargo de su creación. A veces es más rápido, a veces es más lento, pero tiene que haber por parte del cliente un compromiso de aceptación del proceso.
¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos favoreciendo o fomentando la maduración de la conciencia como consecuencia de alcanzar un punto de responsabilidad donde uno se hace cargo de sí mismo. Porque todos los demás sistemas siguen manteniendo la ignorancia y la comodidad de aquellos que no se hacen cargo de sí mismos para seguir explotando la conciencia de la humanidad. La enfermedad es un negocio, es uno de los grandes negocios del planeta. Pero nosotros participamos de ese negocio porque no queremos asumir la conciencia del sentido de la enfermedad, el propósito de transformación y la aceptación de la vida que corresponde como consecuencia de ello. Es decir, si no cambiamos nosotros de mentalidad y nos hacemos cargo de nuestro proceso, nunca cambiará la sociedad, porque la sociedad somos todos y cada uno de los que estamos aquí. Y esto es un congreso de astrología, pero yo he estado en un congreso de terapia floral y me ha parecido inaudito que alguien pida un analgésico porque le duele la cabeza. O sea, a ver, perdona, o sea, si la enfermedad no existe, si es la conducta, si es no sé qué, no sé cuánto, estás a punto de dar una ponencia sobre el alma, la conciencia y la evolución y estás buscando una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Me siguen? Es decir, la congruencia es el arte de ser uno mismo en pensamiento, palabra y obra. Entonces, si estamos hablando de todo esto y luego cuando salimos ahí fuera nos comportamos como se comporta la mayoría de la gente, ¿qué sentido tiene que hablemos de esto? Hablemos de fútbol, del Boca con el... ¿no? Oye, por lo menos... Bueno, no les doy la charla. A veces que me pongo un poco poeta de estos. Mi hijo me está jugando una mala pasada. Bueno, esto lo dice Jung y dice que la astrología, bueno, esto lo dijo Felipe también, ¿no? Es decir, tiene reconocido su proceso como la psicología de la antigüedad, ¿verdad? Claro, porque él empieza a hacer una interpretación de la astrología desde su nueva visión. Miren esto, es un dato curioso que vi el otro día, ¿no? Edward Bach en 1930 deja la medicina, se va a Gales y empieza a trabajar con los remedios florales. Edward Bach jamás le llamó terapia floral a lo que hacía. Él quería cambiar el sistema sanitario de la época, pero no pudo hacerlo porque el sistema sanitario se lo tragó. Se lo tragó y lo dejó bastante mal parado, porque perdió absolutamente toda la fama que tenía cuando era científico, vamos a decirlo así, ¿no? Y él escribe en 1930 y empieza a elaborar en 1930 y escribe Cúrate a ti mismo, finales de 1930, principios de 1931, con toda la filosofía de la terapia floral. Pero en esa misma época, Carl Gustav Jung le habla a los psicólogos diciendo que él crea la nueva psicología porque la psicología había perdido el alma. Pero ¿qué les parece si les digo que en 1930 se descubre Plutón? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Quiénes son estos dos? ¿Quién es Plutón, estos dos, y lo que traen como consecuencia de lo que son en otra dimensión? Y entonces, ¿qué es lo que ellos nos están poniendo delante? ¿Qué es el inconsciente colectivo? Vayamos a verlo. Está dentro del parque temático. Tenemos entrada. ¿Sí? Pero buceemos, hagamos experiencia. Y hacer experiencia es abrazar la vida con intensidad. Porque el arquetipo se está haciendo consciente a través de eso. No sé dónde apuntar. Bueno, miren. Esto lo dice Israel Regardie. Israel Regardie fue un gran cabalista del siglo pasado. Lo que es conocido y denominado lo es no a partir de un acontecimiento de su sustancia, sino de sus limitaciones. Mi amigo y querido profesor de la escuela que estuvo aquí el otro día, Coldo, que dijo que ya era su maestro. Coldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Él y yo hablamos sobre Saturno, ¿no? Y somos enamorados de Saturno. Y les voy a explicar por qué.
Porque si Saturno no limitara el tiempo, no estaríamos aquí. Es decir, estamos aquí porque Saturno pone límites a lo indefinido. Entonces, si no fuera por Saturno, no podríamos estar hablando porque todos seríamos una expansión lumínica insoslayable. ¿Verdad? Entonces, gracias Saturno, gracias Saturno. Y las limitaciones de Saturno. Porque nosotros tenemos la creencia de que estamos aquí mirando al cielo y es el cielo, como lo antiguo, ¿no? Cuando ponían ahí a los dioses en el Olimpo y ahora tiran no sé qué y ahora le hacen no sé cuánto. Igual no es así. Solo digo esto. Igual no es así. Pero yo no sé cómo es, porque yo estoy implicado también en el proceso. Y no vengo aquí a deciros cómo es, vengo aquí a deciros, exploremos sin miedo. Exploremos. Los remedios florales son herramientas fundamentales, son como naves vehiculares para poder navegar por la psique. Te tomas... Las que nosotros trabajamos son como las otras, tienen un procedimiento diferente en la elaboración, pero no llevan ningún subproducto. Quiero decir que las tomas y empiezas a tomar conciencia, ya estás dentro de la psique con conciencia y ahora puedes navegar. ¿Qué es estar dentro de la psique con conciencia? Que puedes ver al yo como una entidad separada. Que puedes empezar a percibir tus recuerdos, tus tendencias, tus mecanismos, como algo que no eres tú. Esa es la grandeza de los remedios florales. Los remedios florales no son para quitar depresiones, miedos o cuestiones domésticas. Son herramientas para viajar con la conciencia, con conciencia. Y esa es la línea que nosotros trabajamos y eso es lo que nosotros enseñamos, ¿no? Bueno, perdón, que no he leído esto. Evolucionar es el arte de disolver lo que sentimos que somos hasta que quede lo que siempre ha sido. Eso es evolucionar. Evolucionar no es hacerse más grande. Y, para terminar, somos espíritu experimentando en el tiempo, en un espacio vacío de sí mismo, donde lo ilimitado puede reconocerse como creación. Es decir, aquí puedo saber quién soy, como fractal de Dios que se conoce a través de la experiencia que hago. Y si eso no lo pierdo de vista, y no perdemos de vista que somos fractales de Dios, y que no estamos aquí para hacer una vida personal, sino para desvelar un misterio trascendente, y eso lo mantenemos en cada acto de nuestra existencia, estaremos cumpliendo con nuestra vocación, que es hacer consciente lo inconsciente. Que es traer a la manifestación todo lo inmanifestado, que somos la misma cosa pero sin saberlo. Y os voy a poner el mandala, bueno, esto lo dice Cordovero, es fácil, ¿verdad? ¿Por qué no ves todo lo que hay? Porque te enfocas en una parte. Esto ya lo dije. Bueno, esto voy a hacer una referencia, ¿no? A mí a veces cuando me hablan de Edward Bach, pareciera que Edward Bach nace en la campiña galesa como un champiñón, ¿no? Así, Edward Bach hizo las flores de Bach. ¿Y quién fue su maestro? ¿Quién le inspiró? ¿Con quién habló? No, San Bach, ¿no? De pronto, ¿no? O sea, no, Bach tiene una trayectoria, además nombra en su obra a estos maestros. Nombra a Culpeper, lo nombra un montón de veces, nombra a Paracelso, y este señor, Robert Thomas Cooper, que es el que crea el círculo de Cooper, un círculo de homeópatas espagiristas, es el que elabora por primera vez Estrella de Belén. Es decir, con el sistema de elaboración que va a desarrollar luego Edward Bach. Entonces, aquí hay una connotación, nosotros decimos, ¿no?, en el idioma andalusí, la baraca, es decir, la transmisión.
Bach se nutre de la masonería porque llega a ser maestro de 2 órdenes masónicas, se nutre del círculo de Cooper, que es un círculo alquimista, se nutre de Culpeper, que es el que escribe, entre otros, El médico inglés, que es una enciclopedia de botánica vinculada a la astrología y a la planetaria. Entonces, cuando Edward Bach va a elaborar flores, no está elaborando flores, está extrayendo arquetipos de las flores que tienen connotación directa con esa fuerza lumínica. Y sabe que Agrimonia, o Agrimony, tiene fuerza de Júpiter. Y por eso Agrimony está emparentado con Sagitario y la esencia Agrimony ayuda a Sagitario a desplegar sus talentos, por ejemplo. Y por último, les pongo el mandala para terminar. Bueno, esto lo dice Edward Bach, pero ya lo he contado yo, o sea, viene a ser lo mismo, ¿no? Donde sí me voy a quedar es en esto, ¿eh? Es un extracto de uno de sus textos que luego nunca más se atendieron hasta que la terapia floral evolutiva apareció. Porque pareciera que Bach nunca dijo que su trabajo tenía que ver con la astrología. Bach no era muy buen astrólogo porque no pudo desarrollar todos los remedios vinculados al ámbito planetario, etcétera, etcétera, pero Nora Witt, su ayudante, sí lo era. Y a partir de ahí empiezan a armar algo que no termina proliferando y les voy a decir por qué. Porque no le daban bola. Es decir, a Edward Bach no le daba bola nadie. No, esto lo digo muy en serio, porque yo respeto y valoro y honro el trabajo de Edward Bach, pero Edward Bach se muere con 3 ayudantes. Y si no hubiera sido porque en 1970 empieza a haber un movimiento en Argentina desde la psicología analítica y la psicología psicoanalista, que empiezan a utilizar los remedios florales, y un movimiento en Mount Vernon, el centro Bach, a través de la creación del remedio rescate, que no es obra de Edward Bach, sino de un movimiento de marketing para vender flores. ¿Me siguen, no? Es decir, no hubiera llegado a nosotros en absoluto, porque eso se desvaneció en el tiempo. Y si no hubiera sido por María Luisa Pastorino, que en 1976 escribe un libro, y por la editorial EDAF, que rescata 2 de los libros de Edward Bach, no estaríamos hablando de flores de Bach y no sería algo tan extendido en el mundo, porque en la época de Edward Bach, a Bach le pasó como a Van Gogh. ¿Ah? Es decir, que hoy su producción vale millones de euros y él no ganó ni un duro con esto. Bueno, dice Bach, fundamentalmente hay 12 tipos primarios de personalidad, existiendo el positivo y el negativo de cada uno. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Que es un espectro, es un campo de información que parte de lo egocéntrico y alcanza la expresión amorosa virtuosa de su naturaleza en lo altruista. Y hay un camino evolutivo de la conciencia en todo ese espectro que está delimitado por la puerta zodiacal por la que se entra al parque temático. Entonces, ¿de qué depende? De que de una forma progresiva no frenes la evolución de la conciencia que traes como elemento que te concierne porque el alma está experimentando a través de él. No lo frenes. Cuando lo frenes, ¿qué ocurre? Aparece un síntoma. ¿Qué es el síntoma? Dice Bach. La manifestación de una resistencia entre el alma y la personalidad. La personalidad está negando la naturaleza de alma que es. ¿Para qué va al terapeuta? Para que le dé el remedio tipo que le ayude a comprender el proceso y siga adelante en su evolución. Entonces dice, estos tipos de personalidad están indicados por el signo del zodíaco en el que se encuentra la luna en el momento del nacimiento y su estudio nos dará los aspectos siguientes. El tipo de personalidad, su objetivo y su trabajo en la vida y el remedio que le asistirá en este trabajo. Dice más tarde, porque es normal, y aquí donde hubo como una falta de entendimiento, nosotros como curadores tratamos solo con los aspectos negativos de los 12 tipos. ¿Qué pasa? Que Bach describe los aspectos negativos de los 12 tipos y eso se empieza a popularizar como el tipo completo. Entonces, cuando Bach describe a Chicory, pareciera que Chicory es la mala del cuento, pero Chicory es la generosidad. Como Clematis
es la incondicionalidad. ¿Me sigue? Entonces, cuando viene Chicory a la consulta, ¿qué es lo que hay que ponerle delante? Fomenta la generosidad, sé generosa, trabaja la generosidad. Y cuando viene Clematis, despliega la dulzura, hazte consciente en el presente, vive desde la conciencia del presente. Y de esa forma se van desplegando los talentos hasta alcanzar la virtud, que es el sentido de la existencia de cada uno de los tipos. Bueno, creo que aquí está el mandala, espero. Ah, sí, esto es bueno, ¿eh? O sea, lo escribí en un momento de eso de pisco sour nocturno, que son los mejores momentos de inspiración. No es que te afecte la luna, es que la luna como símbolo te ayuda a saber quién eres. No es que tengas la luna en un signo, es que por ser quien eres, la luna estará en ese signo para recordártelo. Porque tú pusiste a la luna ahí, antes de entrar aquí. Para no olvidarte, porque aquí es lo que pasa, ¿no? Es como el hilo de Ariadna, ¿no? O sea, para que no te pierdas en el laberinto. Tú la colocaste ahí, entraste aquí y ahora haces así y dices, joder, la luna. Joder, la luna. Bueno, miren, voy rápido porque me quedan 15 minutos, me han dicho. Imagínense un universo expandido, infinito. Infinito no quiere decir que no tenga límites. Quiere decir que nosotros no podemos percibirlo, porque está fuera de nuestra comprensión. Ahora, todo esto, que es infinito, se va a limitar. Y ahora, esto y esto es la misma cosa, pero empieza a saber que esto es algo. Se ve esto, ¿no? Pero es lo mismo de antes. Pero hoy. ¿Y aquí qué pasa? Pues esto es plenitud, esto es Wailoat. Es el último remedio que elabora Bach de la primera secuencia de 19 remedios. Es el centro del mandala. Cuando uno está en el sí mismo, puede elegir las 4 funciones psíquicas, puede trabajar cualquiera de las áreas, porque es un coach, está en el centro, gobierna y puede integrar las partes como una totalidad para poder expresar la naturaleza del ser. Hasta entonces no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque él se va a sentir, es aquí, él se va a sentir dividido entre 2 aspectos, lo femenino y lo masculino. ¿Sí? Miren, está habiendo un cambio muy potente, ¿no? Desde el punto de vista conceptual de la feminidad, de la masculinidad, del hombre, de la mujer. Esto se está viendo en todo el mundo, ¿verdad? Llegará un día que cualquiera de las concepciones que tenemos al respecto del género o de las relaciones habrá desaparecido, pero por completo. En este momento la dualidad es la percepción que nos lleva a determinar que somos una cosa únicamente todo el tiempo. Y yo me acuerdo de una serie de esta de Homer, ¿no? De los Simpsons, que estaba en el Vaticano y entonces decía, ahora estoy en Roma, ahora estoy en el Vaticano. Ahora estoy en Roma, ahora estoy en el Vaticano, ¿no? Bueno, pues yo puedo decir, ahora estoy mujer, ahora estoy hombre. Ahora estoy mujer, ahora estoy hombre, y ahora me quedo en medio. ¿Me explico? No somos hombres o mujeres, somos seres. Y lo masculino o lo femenino no tiene nada que ver con la apariencia, sino con la manera de percibir la conciencia de la totalidad en 2 tendencias de complementariedad que permiten la existencia. La existencia es porque es polar. Y eso es lo que nos da la posibilidad de percibir algo, que de otra forma no sería. Pero sin la polaridad, y por eso Jung insiste en la unión de la oposición para alcanzar la trascendencia, hasta que yo no integre lo masculino o lo femenino en mí, voy a estar peleado con todo lo femenino, con todo lo masculino fuera. Porque yo estoy permanentemente relacionándome conmigo mismo en el exterior. Y esto se va a dividir en 4 grandes áreas, nosotros le llamamos segmentos tipológicos, que están emparentados con los temperamentos, que están emparentados con 4 remedios que luego veremos para terminar. Y esto son las 4 funciones psíquicas. Esto lo dice Bach, la fe, el servicio son las virtudes de estos segmentos. Y estos segmentos se dividen en 3
con cierta relación vincular con el zodíaco, ¿verdad? El fijo, mutable y el otro, que no me acuerdo ahora. El cardinal, ¿eh? Bueno, y voy rápido porque os quiero presentar esto. Y esto es lo que hace Edward Bach. Edward Bach hace 12 remedios, que son estos 12, que nosotros lo hemos colocado así, es decir, los 3 de fuego, los 3 de aire, los 3 de tierra y los 3 de agua. ¿Por qué? Porque están relacionados con un ayudante. Es decir, cuando las tipologías de fuego pierden su elemento, el fuego, aparece la desesperanza, que es Gors. Cuando le damos Gors, vuelven a la tipología y siguen su camino evolutivo. Lo mismo ocurre con Rockwater y las tipologías de agua, y lo mismo ocurre con OAK y las tipologías de tierra, y lo mismo ocurre con aire y Heather. Es decir, esto fue un trabajo de mucho tiempo y esto se cierra con esta parte que es... Miren lo que hace Edward Bach. Primero, Edward Bach dice que jamás va a elaborar un remedio con un alimento. Ni con orquídeas, ni con plantas venenosas, ni con alimentos. Buscaba remedios en, vamos a decir, arquetipos salvajes. Es decir, vegetales de un nivel evolutivo que igual están por encima de la conciencia del ser humano. Pero como nosotros lo vemos ahí quieto, así, pues es como vamos a la despensa y nos lo comemos y listo, ¿no? O sea, vemos la naturaleza como nuestra gran despensa. O sea, no como la parte del psiquismo consciente que igual está dándonos una lección importante para que podamos desplegar talentos que ellos ya viven desde hace miles de años. No, están ahí para hacer medicamentos, están ahí para comérnoslo, están ahí para echar un día de campo, pero no están ahí para observarlos como hermanos que van por delante en una evolución de millones de años. Bueno, miren, esto es Bain, que es el sulfuro alquímico o el animus desde el punto de vista de la psicología analítica. Esto es Olive, que es el ánima de la psicología analítica o el Mercurius de la alquimia. Y esto es Spiritus Mundi, que es el eje de todo lo que existe, o el self, el sí mismo o la plenitud. Pero es curioso porque esto es vino, esto es aceite y esto es cereal. ¿Le suena esto? ¿Sí? Es decir, son los 3 elementos eucarísticos que ha habido en todas las culturas con carácter religioso. Son arquetipos de una fuerza monumental. Y él los utiliza como los 3 últimos ayudantes antes de dar el paso. Bueno, estos son los segmentos tipológicos, pero no tengo tiempo para desarrollarlos, ¿no? Y quiero que vean, por último, el mandala completo. Es decir, Bach, cuando termina de hacer estos 19 remedios, sigue explorando y se da cuenta que hay gente, tipos de gente, que estos remedios no le ayudan porque su nivel de conciencia está en una dimensión que los remedios anteriores no alcanzan a aliviar su dolor. Y él hace estos remedios diciendo que son más espiritualizados para gente que ya han adquirido un compromiso y están trabajando para el bienestar de la humanidad. Y por eso esos remedios son disolventes. Vamos a hacer un viaje iniciático muy rápido, ¿sí? Muy rápido para terminar. Y parto de Chicory, que es mi consentida. Mire, Chicory, que es la generosidad, tiene una dificultad, que es que no puede vivir sola. El miedo del agua es a la soledad. El miedo de la tierra es a la miseria. El miedo del aire es a la estupidez. Y el miedo del fuego es al fracaso. Entonces, vamos a suponer que empezamos por el agua. Entonces, lo primero que tiene que hacer el agua es que no le afecten los afectos. Imagínense, que al agua no le afecten los afectos. El alma nace en un signo de agua
y como consecuencia tiene que trabajar la idea de traición que vive cada vez que alguien no hace lo que quiere que haga. Y eso lo encarna cuando integra Rockwater, que es la virtud de la claridad emocional. Una vez que integra este trabajo, tiene que realizar la labor de integración, armonización y estructuración de la capacidad de vivir en soledad, creando su propia economía y desarrollo. Y eso es Tierra Oak. A continuación, el despliegue de su potencial masculino en Gors. Y por último, la capacidad intelectual de poder trasladar la idea de lo que vive de forma consciente y reflexiva. Cuando ha hecho todo eso, tiene que empezar a trabajar la parte masculina, como la integración de su animus, que le va a dotar de autonomía. Y cuando haga eso, se encontrará en el centro, pudiendo elegir cualquiera de las áreas. Una vez que ha llegado ahí, al self, al sí mismo, tiene que empezar a hacer un trabajo disolutivo. Ese trabajo disolutivo comienza por Suicherna, la noche oscura. ¿Qué pasa en la noche oscura? Que dejas atrás todo lo que tú creías que fuiste. Hago una pequeña mención a la película El Señor de los Anillos. Digo la película porque como es más gráfica, ¿no? Ya me voy. Es más gráfica. Y muere Gandalf, ¿verdad? Gandalf el gris. ¿Se acuerdan, no? Que el bicho ese rojo lo agarra, se cae por el pozo, ¿no? Y aparece Gandalf el blanco. Pero cuando Mimi le dice, ¡ay, Gandalf! Dice, ¡ah! Me suena ese nombre. Es decir, Gandalf el blanco no es Gandalf el gris, sino que la conciencia blanca ha ocupado el lugar que dejó el gris cuando salió. ¿Sí? Y eso es este mandala y la puerta es Willow, la aceptación. La aceptación absoluta de lo que soy, más allá de lo que he creído que he sido todo este tiempo. Bueno, se trabajan las 4 falsas morales, que es un trabajo con el inconsciente colectivo para finalmente desplegar las virtudes evolutivas en las relaciones de la tipología evolucionada. Me encantaría desarrollar mucho más, pero quiero ser fiel a... Gracias.